Buenos días a todos. Espero que estén disfrutando este calorcito y que, porque yo no. Pero bueno, vamos, ¿por qué no empezamos con una oración y poquito de adoración? Sí. Te invitamos, Espíritu Santo. Te pedimos que seas tú quien nos guíe en la temporada de vida en la que estamos. Te invitamos a nuestras vidas, a nuestras casas, a nuestros hogares. Te pedimos que estés en nuestras familias y nuestras relaciones, nuestras amistades, que estés en nuestras finanzas y que estés en todos lados, Señor. Te amamos, Padre. Amén. Sea tu reino con nosotros, Señor, muestra tu grandeza en el cielo y en la tierra. Hay poder en tu presencia, trae tu reino aquí. Y tu voluntad, trae tu reino aquí. Y tu voluntad. Sea tu reino con nosotros. Sea tu reino con nosotros, Señor, muestra tu grandeza en el cielo y en la tierra. Hay poder en tu presencia y trae tu reino aquí. Y tu voluntad, trae tu reino aquí. Y tu voluntad, trae tu reino aquí. Y tu voluntad, trae tu reino aquí. Y a su voluntad. Bienvenido seas tú. Bienvenido al reino. Bienvenida a tu majestad. Bienvenido al poder. Al entrar aquí y desplazar, trae tu reino aquí. Y tu voluntad, trae tu reino aquí. Y haz tu voluntad.
eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras son para mí. Y yo te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti. Perdido sin ti. Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras son para mí. Y yo te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti. Yo te anhelo, Señor. Y yo te anhelo, Señor. Y estoy perdido sin ti. Perdido sin ti. Perdido sin ti. Señor, estamos perdidos sin ti. Te pedimos que en el lugar que sea que estemos cada uno, que tú nos encuentres. Que respires en nosotros y que nos des vida una y otra vez. Amén. Buenos días. Ok. Espero que estén todos bien. Gracias a Dios por esta oportunidad de estar aquí otra vez reunidos de forma al menos virtual y bueno,
Dios mediante pronto tendremos la oportunidad de reunirnos en persona. Hoy quisiera compartir sobre un tema que es un tema no muy popular para los cristianos, aunque es un tema popular en la Biblia. Los cristianos no es algo que nos guste mucho escuchar, y es un tema que habla sobre las batallas del alma. Llámense luchas, pruebas, tentaciones o sufrimiento. Esto no es algo nuevo, sino que a través de los siglos ha carecido de popularidad este tema, porque la verdad es que preferimos escuchar las promesas y las bendiciones del Señor, que por cierto son incontables en la palabra de Dios. Sin embargo, es importante tener en mente que esta es también una promesa en la palabra de Dios, las batallas del alma. Y no es por nada que David escribió en el Salmo capítulo 23, versículo 4, aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Y no quiero ser malinterpretado, ni mucho menos, porque a mí tampoco me gusta vivir o experimentar el sufrimiento, ni mucho menos causarlo a otros. Desafortunadamente debo admitir que a través de mi vida he causado muchas veces tristeza y dolor en mis seres queridos, yendo hasta mis años de adolescencia con mis padres, no solo por la enfermedad que enfrenté durante mi época de adolescencia. Yo sé que ellos lloraban mucho en silencio por mí, pero además por mi vida lamentable o mis hábitos que tomé durante esa misma época. Y desafortunadamente, con el paso del tiempo he causado dolor a mi esposa, a mis hijos y a otros seres queridos, y el hecho de saberlo a mí me duele el corazón todavía, no solo porque lo hice, pero también por lo que causó y el dolor que causó en ellos. En fin, una de las tensiones del reino de Dios es que cuando oramos, venga tu reino y sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo, esta no siempre es una realidad en nuestras vidas. La naturaleza del reino de Dios en esta era y la realidad de la batalla espiritual determina que ocasionalmente, de tiempo en tiempo, el enemigo ganará la batalla. Vamos a enfrentar enfermedad, pecado, muerte y sufrimiento a lo largo de nuestra vida. Nuestro carácter es refinado por medio del sufrimiento y llegaremos a ser más y más semejantes a Jesús durante ese proceso. La meta para la vida cristiana es precisamente la madurez en Cristo y es llegar a ser como Jesús. Alguien por ahí dijo en una ocasión que llorar purifica el alma y a veces, dependiendo de las circunstancias, tal vez preferiríamos no tener tan purificada el alma porque no quisiéramos llorar. ¿Cómo podemos llegar a alcanzar esta meta? Llegar a ser como Jesús. En nuestra propia fuerza es imposible. Sin embargo, Jesús lo puede lograr en nosotros. Y uno de los medios que Él utiliza para alcanzar esa noble meta es obediencia en el sufrimiento. Jesús dijo en Mateo capítulo 5 versículos 11 y 12, dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. El sufrimiento no siempre lo experimentamos solamente en la enfermedad, sino también en la persecución o la burla que a veces recibimos como cristianos. La tentación, el dolor por la pérdida y las circunstancias negativas de la vida, las decepciones y las traiciones. El dolor físico es definitivamente una forma de sufrimiento, en especial para aquellos quienes enfrentan una enfermedad o dolor crónicos. Sin embargo, aún en esas circunstancias, el dolor es otra forma con la cual Dios refina nuestras vidas. La vida
No siempre la vamos a vivir en la cima de la montaña. De tiempo en tiempo vamos a tener que caminar por el valle. Y la realidad es que la vista desde el valle no es tan mala. Dios puede tomar el dolor en nuestras vidas y usarlo para hacer que seamos mejores personas, que podamos mejorar o que podamos amargarnos. Él nos dará forma a la imagen de Jesús si nosotros se lo permitimos. Él causará en nosotros paciencia, empatía, perdón, gracia, y hará que crezca en nuestros corazones, y luego la usará para traer confort a otros que experimentan el sufrimiento. Pero solamente sucede si nosotros estamos dispuestos a caminar a través del valle. Salmo capítulo 84, versículo 5 dice: Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus sendas. Cuando pasa por el valle de las lágrimas, lo convierte en región de manantiales. También las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle. Según avanzan los peregrinos, cobran más fuerzas y en Sión se presentan ante el Dios de dioses. En el versículo 6, cuando habla del valle de las lágrimas, la traducción Reina Valera dice el valle de Baca, y se cree que se refiere a un valle estéril o un valle desértico. También se cree que se refiere a un valle donde crecían unos árboles que la flor tenía forma de grandes lágrimas, y que al cortar el árbol o al cortar las ramas, las flores, expedía un olor frío y amargo. Llámese valle de las lágrimas, valle de Baca, valle de las sombras o de la muerte, cualquier clase de valle por el que la vida nos lleve, Dios no solamente usará esos tiempos de dificultad para provocar crecimiento en nuestra vida, sino que también lo usará para hablarnos en medio de ellos. El autor inglés C.S. Lewis escribió: Dios nos murmura al oído en nuestros placeres, nos habla en nuestras conciencias, pero nos grita en nuestro dolor. Ese es su megáfono para despertar a un mundo ensordecido. Los tiempos más desafiantes en nuestra vida son cuando con frecuencia podemos escuchar más claro la voz de Dios. Cuando todo está bien, cuando estamos en la cima de nuestra vida o en la cima de la montaña, por así decirlo, nuestra tendencia natural es poner nuestra vida en una especie de piloto automático y disfrutar del paseo. Pero cuando vamos por el valle, nos damos cuenta de nuestra necesidad del Señor y oramos más diligentemente y escuchamos más precisamente. Enfrentar las luchas nos desafía a profundizar nuestros sentidos a la presencia de Dios. La jornada en la que estamos como hijos de Dios está llena de dolor, dificultades y embates del enemigo. Como cristianos no deberíamos de caer en la trampa del triunfalismo y llegar a creer que venir a Cristo va a ponerle fin al dolor y el sufrimiento, porque no es así. Predicar ese evangelio solamente traerá decepción a quienes creen en esa clase de filosofía y muy pronto, desafortunadamente, renunciarán a su fe. Tenemos un enemigo y vivimos en un mundo caído. Y ciertamente Jesús vino a anunciar la llegada del reino de Dios. Sin embargo, vivimos en la tensión del ya, pero aún no del reino de Dios. El reino de Dios ya está aquí ahora, pero no ha sido consumado a su plenitud. De hecho, oramos y decimos: venga hoy tu reino sobre esta persona, sobre mí, sobre esta circunstancia.
Oramos y nos mantenemos totalmente a la expectativa con el entendimiento de que nuestra parte es orar en obediencia, pero la responsabilidad de causar un cambio depende firmemente en Dios. No vamos a poder experimentar la plenitud del reino de Dios en esta era. El reino perfecto de Dios pertenece a un tiempo aún por venir. Si ponemos todas nuestras esperanzas en que el reino de Dios será plenamente consumado en esta era, solamente nos decepcionaremos. Jesús venció la muerte, pero nosotros todavía enfrentamos la muerte y el dolor que ella provoca cuando afecta a nuestros seres queridos. Jesús venció la enfermedad y sana hoy en día de maneras increíbles y sobrenaturales, pero nosotros todavía luchamos contra el dolor y la enfermedad y actualmente, por cierto, nos enfrentamos a este tonto virus que nos ha arrebatado la vida, que nos ha robado la salud, que nos ha impedido reunirnos en nuestras reuniones de adoración y que ha convertido los abrazos y los saludos aún en armas mortales. Jesús dijo en Juan 16:33, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Todos, en una u otra forma, hemos caminado a través de mucho dolor, ya sea personal o con personas que han enfrentado la tensión del reino de Dios y la dinámica de la guerra espiritual. No es nuestro papel decirle a alguien cuando no vemos un cambio o cuando no sucede un cambio en su vida, es porque tal vez no tienes suficiente fe, sino que necesitamos caminar con ellos, animarles para que perseveren en el Señor y permitan que el Dios de todo consuelo sople de su aliento de vida en medio de la tristeza. Cuando las dudas nos asalten y nuestros corazones desfallezcan, es importante recordar que Jesús siempre ha sido fiel. Siempre, todas esas veces que nos ha sanado, que ha cuidado de nosotros, que ha provisto nuestras necesidades, que ha roto nuestras cadenas y ataduras. La forma en la que Dios enfrenta el sufrimiento es sufriendo con nosotros. Muchas veces es como lo hace. La forma en la que Él enfrentó y derrotó el mismo infierno fue haciéndose a sí mismo pecado y pagando con su propia vida por la nuestra, llevando nuestro dolor y sufrimiento junto con nosotros al morir en la cruz. Recordar sus promesas y sus bendiciones es siempre importante y nos ayuda a recordar que una vez más Él volverá a traer su bendición en nuestra vida. Salmo capítulo 77, versículos 1 y 2, dice, a Dios elevo mi voz suplicante, a Dios elevo mi voz para que me escuche. Cuando estoy angustiado, recurro al Señor, sin cesar elevo mis manos por las noches, pero me niego a recibir consuelo. Luego más adelante en el versículo del 10 al 12 dice, me pongo a pensar, esto es lo que me duele, que haya cambiado la diestra del Altísimo. Prefiero recordar las hazañas del Señor, traer a la memoria sus milagros de antaño. Meditaré en todas tus proezas, evocaré tus obras poderosas. Es importante en medio de cualquier situación traer a nuestra memoria lo que el Señor ha hecho por nosotros. Las dificultades, el sufrimiento, las luchas y tentaciones son todas parte de un mundo caído. Con frecuencia vemos todo eso como ataques del enemigo. Sin embargo, por lo general así es, sin embargo también podemos verlo como una forma de luchar con Dios. ¿Recuerdan a Jacob? Jacob luchó con Dios. Jacob, en su lucha con Dios, encontró su verdadera identidad y Dios le cambió el nombre.
Su nombre era Jacob, que significa suplantador o engañador, y Dios lo cambió por Israel, que significa Dios gobierna o Dios reina. Jacob, en lugar de seguir o de continuar intentando gobernar bajo su propia fuerza, le permitió a Dios gobernar y dirigir su vida. Después de esa lucha, Jacob quedó cojo de una de sus piernas, y esa cojera que resultó de esa batalla era un constante recordatorio de su transición de Jacob a Israel. Voy a cerrar leyendo unos versículos y compartiendo un par de pensamientos. Romanos capítulo 5, de los versículos del 2 al 5. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter, la entereza de carácter, esperanza. Y la esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Los dones y la unción provienen de Dios, pero la actitud y el carácter son forjados mientras enfrentamos los desafíos de la vida. Recuerden, la vista desde el valle no es tan mala. Podemos confiar en Dios, aunque andemos en el valle de la sombra y de la muerte. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad. Tú siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel, al grado que el apóstol Pablo escribió que si nosotros fuésemos infieles, tú permaneces fiel. Tú no puedes negarte a ti mismo. Tú no te niegas a ti mismo. Eres fiel a lo que has dicho, eres fiel a lo que has prometido. Eres fiel porque es parte de tu carácter y de tu personalidad, y estás con nosotros en medio y a pesar de cualquier circunstancia. Gracias, Señor, por hoy, porque hoy por hoy nos concedes el privilegio de ser la luz del mundo y la sal de la tierra, porque hoy por hoy nos concedes llamarte Padre y ser parte de tu iglesia. Gracias por tu misericordia, tu amor, tu compasión y tu fidelidad. Queremos ser muestras vivas de tu obra en nosotros. Gracias, Padre, por tu compañía, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y tengan una excelente semana.